¿Quién está? La fasciola hepática, pero ¿por qué vamos a ver la fasciola hepática? Está dentro del programa. Y en Bolivia es súper importante este tema, porque aparte de la hidatidosis que hemos visto, que es una de las enfermedades olvidadas, han visto un artículo del 2022, un metaanálisis, ¿no? Donde han hecho un análisis de todo, un resumen, ¿no? En qué departamento hay más, de qué y todo lo demás, ¿no? En la cisticercosis ni que se diga, el Chagas es prevalente, la leishmania también, las anemias por las fungiciniarias y por la malaria, ¿no es cierto? Y el último dato es de la fasciola hepática, y la fasciola hepática es importante porque el primer país súper endémico, así se llama, es Bolivia, ¿no? Es más, es el altiplano norte de La Paz, ¿no? Entonces, el 99% de los estudios a nivel mundial se han hecho en el altiplano norte de La Paz, el 1% se han hecho al frente en Puno, que es el segundo país. Entonces, entre los dos, frente a frente, está, ¿no? la cuna de la fasciola hepática. Y esta enfermedad es prevalente. Por ejemplo, ustedes cuando hagan su internado, antes de entrar al internado, les van a dar un examen en el Servicio Departamental de Salud, en el CEDES. Y la bibliografía son los manuales técnicos de tuberculosis, malaria, dengue, fiebres hemorrágicas, fiebre amarilla, fasciola, hidatidosis, cisticercosis. Entonces, todo esto van a poder a llevar en un par de años. Y si en su provincia, si les toca ir a zonas endémicas, van a estar con estas enfermedades, y obviamente que la visión de la materia es distinta a la del microparásito, que muchos han ido a pensar que era microparásito versión 2.0. El problema es que esta es versión infectología, entonces cambia las cosas, ¿no? Bueno, entonces recordar la morfología de la fasciola, ¿no? Este parásito ha sido el primer parásito descrito en integridad por Francesco Redi, un italiano del 1500 más o menos, que encontró en un hígado las fasciolas hepáticas, y como tenían forma de hoja, les denominó fasciola, y como estaban en el hígado, fasciola hepática, y describió tan bien, pero tan bien, que como premio a la constancia de este médico de la antigüedad, pues le denominaron a Francisco Redi el padre de la parasitología. Entonces, Francisco Redi es considerado el padre de la parasitología por haber descrito en detalle el primer parásito. ¿Cuál fue? Fasciola hepática, ¿no? Aunque obviamente se equivocó, no vivía en el hígado, vivía en vías biliares intrahepáticas, pero el parásito estaba en una fase migratoria errática, y lo encontró produciendo granulomas en el hígado, pero esa no es su función. ¿Qué se puede apreciar? Esas como nervaduras que se ve son sus intestinos ciegos, se llaman ciegos porque no desembocan en una cloaca, entonces terminan aquí, miren, ahí terminan, ¿no? Terminan acá, y esto se puede apreciar, ¿no? Cuando uno tiene una fasciola hepática. Aparte que hay una ventosa oral, una ventosa ventral,
¿no?, que tenemos. Lo más importante, como sabemos bien, este trematode es un hermafrodita. Entonces aquí tenemos su aparato reproductor. Este es el intestino ciego, ¿no? Y aquí está el aparato reproductor. Este es el útero lleno de huevos, ¿no? Aquí tenemos el conducto espermático. Y aquí tenemos los ovarios. Y ahí se realiza la autofecundación. Y los huevos son depositados en el útero, ¿no?, donde madura. Entonces, estos parásitos, si quieren, ¿no?, recuerden que estos viven desde que los dinosaurios existen. Se habrán extinguido los dinosaurios, más no los parásitos. Y ellos van a seguir. Se ha extinguido el dodo, el tigre de Tasmania, se habrá extinguido el rinoceronte X, ¿no?, y otros animales, pero ellos no. Entonces, este parásito es bien importante, porque si ustedes van a hacer su provincia en el altiplano norte, entonces van a estar en una zona endémica de fasciola y tienen que saber hasta lo último de fasciola, ¿sí? Entonces, como viven en las vías biliares intrahepáticas, cuando se corta un hígado que sea de oveja o de buey, ¿no es cierto? Entonces, al filetear un hígado, las vías biliares intrahepáticas se puede encontrar que sale su fluido, que obviamente es la bilis, pero dentro de ese fluido salen como coágulos, exactamente así, como coágulos, y tú crees que es un coágulo, ¿no es cierto? Pero no es un coágulo. ¿Por qué? Porque este parásito, ¿sí?, como es una fasciola, como es un trematode, entonces se encuentra de esta manera. Está, en vez de que esté así, está así, ¿no?, con los bordes plegados. Entonces tú ves que esto es la forma del tubo de los vías biliares y está así. Entonces cuando tú sacas a la fasciola, parece un coágulo de sangre, pero lo que tú haces es abrir, ¿no?, tus paredes, y cuando la extiendes aparece la forma de fasciola, ¿no? Y algunos piensan que son coágulos de sangre, pero son los parásitos que están saliendo, ¿no? Entonces, porque como no saben, lavan y creen que es un coágulo de sangre. Pero si tú agarras uno, vas a ver esas sus pequeñas nervaduras, que son sus intestinos, ¿sí? Y lo desdoblas, va a tener la forma de fasciola, ¿no es cierto? Y eso se puede colocar entre dos portaobjetos, ¿no?, y con cinta scotch a ambos lados, y tienes la evidencia. En el altiplano norte existen mataderos clandestinos. El altiplano norte es desde Viacha hacia Lago Titicaca, ¿no es cierto?, pasando por Tiquina hasta Achacachi. Entonces todo ese sector, cuando uno va a Copacabana, todo ese sector, Batallas y todo lo demás, es el altiplano norte, y esa es tierra de fasciola. Entonces, como hay mataderos clandestinos, en estos mataderos clandestinos existen animales, ovejas, vacunos, y cuando sacan sus vísceras, lavan sus hígados y están limpiando la fasciola. Están sacando la fasciola, ¿sí? Y a veces reciben en baldes y luego los desechan. Entonces vienen parasitados. Antes de que haya más control, pues a los estudiantes se les decía, vayan como quien viaja a Batallas o a Copacabana,
y llegaba con sus hígados, hacíamos el corte y encontramos las pasiolas, ¿no es cierto? Y igual se les pedía diferentes parásitos, y digamos para cisticercosis se les pedía carne infectada y traían. Ahora es muy difícil encontrar carne infectada con cisticerco porque hay mucho control sanitario. Y del otro lado, de fasciola, pues tienen miedo porque el SENASAC es quien hace los controles, ¿no? El ministerio igual, para que no haya esto, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, ahí están ya unas fasciolas de colección, ¿no? Ya están formolizadas, y ustedes antes de que se formolicen pueden lavarlas, pueden ver todo esto que está en los márgenes. Estos son sus intestinos ciegos. Aquí está la ventosa oral, la ventosa ventral. Esto que se ve aquí al centro, en la parte anterior, es el útero lleno de huevos. Aquí está la parte reproductor. Estos son los intestinos ciegos. Y el tamaño varía, ¿no es cierto?, entre 1 centímetro y 2 centímetros. ¿De qué depende el tamaño? Pues no depende del tamaño del hospedero. El tamaño va a depender de la cantidad de fasciolas que se encuentren en las vías biliares. Si hay muchos, van a ser pequeños. Si hay pocos, van a ser más grandes, ¿no es cierto? Entonces no depende si es de vaca, si es de oveja, depende de cuántos están viviendo en el tubo, ¿no es cierto? Dentro de su ciclo, lo importante es conocer o repasar el ciclo. Ellos eliminan huevos operculados, que es el más grande de todos, 150 micras, bastante grande, y en la parte superior, ¿no? Y en la parte, en un extremo, tienen el opérculo, que es la tapita que se abre. Entonces, aquí pueden ver que es el huevo más grande de todos los parásitos. Aquí está el ascaris, aquí está la tenia, ¿no? Y aquí está la fasciola, ¿no? Que son bastante grandes, es un ranking de huevos, ¿no? ¿Cuál es el huevo más grande? No, seguiremos adelante. Hoy se han pasado. No les voy a contar lo que han dicho. No le conviene. El chiste es el Los huevos también. Depende del tamaño. Depende del tamaño. Ya, a ver, atiendan. Uno es de huevo, ya se Es que les gusta. Atiendan. Entonces, dentro del ciclo, primero que tiene que haber animales que sean ganado vacuno, ovino, pero no son los únicos, porque pueden estar inclusive los cerdos, ganado porcino, los burros, ¿no es cierto?, que hay también en el altiplano norte, y algunas veces he encontrado en animales domésticos, ¿no? Si está muy frecuente. Entonces la fasciola no se hace lío. No voy a decir nada porque hay damas, ¿ya? Pero desde mañana eres el fasciola. No provoques, Cristo. ¿Estás diciendo, Luis? Elimina los huevos. Ahora, tiene que haber agua. Cuando hay agua, atiendan bien, porque no se van a confundir. Cuando ustedes conocen, la mayoría conocen el agua Titicaca,
pero el lago Titicaca es salobre. Eso quiere decir que tiene cierta salinidad, tiene menos del 1% de sal. Entonces no es salado, es salobre. O sea, tiene una pizquita, no es agua dulce. Por lo tanto, la fasciola no realiza su ciclo en agua salada o salobre. Entonces, el lago recibe afluentes de agua dulce, tanto de Puno como del altiplano norte de La Paz, y así es como el lago se nutre de agua, ¿no es cierto? Que vienen afluentes riachuelos que van a llegar hacia y ahí, en esos riachuelos que van hacia el lago, ahí es donde se realiza el ciclo. Entonces, el niño pastor va con sus ovejas, va con sus vaquitas, ¿no es cierto? Miren la pantalla, a pasear. Y ellos al mismo tiempo defecan. La fasciola vive aquí, en las vías biliares intrahepáticas, elimina los huevos que tienen que caer al agua, sale una larva que se llama miracidio, y esta tiene que encontrar un caracol. Y este caracol es, ¿no? Ya vamos a ver su especie, un caracol específico de agua dulce donde se realiza el ciclo, bastante pequeño. Se convierten en varias formas larvarias y sale la cercaria, que es una forma con flagelo, con la colita nadando hasta encontrar plantas acuáticas donde pierde la cola y se convierte en una metacercaria enquistada, que es la forma infectante. ¿Qué plantas acuáticas? Muy bien, la totora. Pero la totora, antes de que sea totora, se llama totorilla. Y esos brotes verdes, exactamente, es donde la metacercaria, la cercaria que va nadando, se va a ir a enquistar aquí. Ahí se enquista. Se pierde su cola, ahí se enquista, se pega. ¿Y qué hacen las vacas? Las ovejas están consumiendo estos brotes de totorillas que crecen. Y los niños, que no tienen nada que hacer más que pasear, pues agarran un brote y mastican. O sea que el humano también se contamina al mismo tiempo, ¿no? Y muchas personas, o que han vivido, o que son del lugar, mis estudiantes me han confirmado que eso lo hacen porque es dulce. Entonces, como es dulce, entonces, como no hay chicle, pues agarran y mastican esto. Y eso es parte de su ejercicio. Entonces, así se completa el ciclo correspondiente. Este es el caracol que antes se llamaba Limnea truncatula y actualmente es del género Galba truncatula. Entonces, este nombre de Limnea y Galba, que son de la misma familia de caracoles, son caracoles muy pequeños, son caracoles negritos que tienen 3 vueltas y media, 3 espiras, 1, 2, 3 y media, 1, 2, 3 y media, ¿no? Y aquí en el barro puedes ver cuando tú vas en tu auto y paran para hacer pis, ¿no es cierto? Entonces bajan y en la cuneta hay barrito que siempre está con agua que viene drenando, y si tú te fijas bien es como si tú agarrarías un palito de fósforo y harías un caminito en el barro, y ese es el caminito tortuoso que deja como huella el caracol, que es de ese tamañito, es muy pequeño, ¿no? Hay muchos caracoles en el camino o en las márgenes del lago. Alguna vez yo he pedido caracoles y me han traído un poco más de un zoológico, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay muchos caracoles de toda clase, ¿no? Y el que nos interesa es este de color negro, que es Galba y no Limnea. Entonces aquí en este ciclo puedes ver, ¿no es cierto? Aquí está, tanto en los herbívoros como en el humano, que ya hemos visto, la fasciola hepática vive en las vías biliares intrahepáticas.
Ese es su hábitat. Ese es su hábitat. Vías biliares intrahepáticas. Tanto en herbívoros, que también puede ser un cerdo, que también puede ser un burrito, ¿no es cierto? Y otros animales. Y el humano, ¿por qué? Porque están masticando las totorillas, ¿no es cierto? Estos brotes verdes que están con metacerca liquizada, y tanto animales que van a pasear como el humano se están contaminando. Entonces, como dice la diapositiva, tanto los herbívoros como el humano son los hospederos definitivos y tienen la pasión en su intestino. Pero ¿quién es el que sufre? Pues los animales. Los animales, ¿no?, bajan de peso, ¿no?, se les cae el pelo, ¿no?, enflaquecen, les crece como una joroba, ¿no? No son cebuinos, pero les crece como una joroba. Y quienes sufren son los campesinos que tienen animales para producir leche o para producir lana o para producir carne, ¿no es cierto? Entonces es un problema, ¿no es cierto?, pecuario, o sea, de la producción de animales en el altiplano norte de La Paz. Miren el tamaño, ahí está la galba truncátula. Es un caracolito muy pequeño, ¿sí? Muy pequeñito, de color negrito, así chiquitito, ¿no es cierto? Y este caracolito, ¿sí?, si alguna vez van por esas áreas, van a encontrar. Hay de toda clase de caracoles. Hay de toda clase. Pero este, tres bolsitas y media, color negrito y pequeño, es inconfundible, ¿no? Cuando llegaron los españoles, que son los que han hecho el trabajo de investigación fuerte, la doctora me presentaba un trabajo en que habían hecho la identificación con biología molecular y entre limnea y galba. Entonces se suponía que era limnea truncatula, pero no era limnea truncatula. Entonces, ¿cómo podían definir que no era limnea y que era galba si toda la parte molecular era idéntica? Y como son investigadores que a eso se dedican, han agarrado, ya no biología molecular, han agarrado una lupa y les han visto los caracoles. Y la única diferencia eran sus ojitos. De uno estaban más juntos, del otro más separados. ¿Sí? Y uno era limnea y el otro truncado. El otro era limnea y el otro era galba. Y así de simple, ¿no?, publicaron el artículo y todo, y ahora se sabe que son los que están en el altiplano boliviano, ¿no?, y del Perú es la galba truncatula, ya no limnea, ¿no? Entonces, el nombre, cuando son científicos, miren, han estudiado tanto, pero tanto. Cuando hacían sus investigaciones, en esa época yo era ayudante, era auxiliar de docencia de parasitología. Y el doctor Ángel, el que comandaba todo esto con los españoles y la misión irlandesa, él me llevaba a ver todas esas cosas que hacía. Yo era, nada, era el privilegiado, ¿no? Iba gratis, comía gratis, ¿no? Y regresaba y era para que yo vea todo lo que hacían, y después publicaban todo, ¿no? Se colectaban caracoles y se los llevaban al colegio San Calixto, a su laboratorio del colegio San Calixto, y ahí es donde analizaban, ¿no es cierto?, los biólogos, ¿no? Entonces había biólogos, había parasitólogos, había microbiólogos, ¿no? Había malacólogos, los que estudian los caracoles, los malacólogos, sabía de todo. Era un equipo multidisciplinario y varios años se han hecho publicaciones, y después ya les voy a contar lo que sigue siendo mi jefe, ¿no? Sigue trabajando. Ya está viejito, ¿no? Viejito mi zapato, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, siguen investigando. Aquí hay otro ciclo donde pueden ver, ¿no?, la contaminación del agua, los caracoles que sí tienen que existir. Entonces,
como existen los caracoles, si yo elimino el caracol, rompo el ciclo, porque el caracol es el huésped intermediario que si no entra, no sale de la nueva forma. Entonces, ¿qué hicieron al principio cuando había este problema? Sencillo. Dijeron, ¿no? Le pondremos aceite de carro al agua y mueren los bichos. Claro, mueren los bichos, los peces, todo muere. ¿No? Entonces, no, vamos a colocar peces, unos peces, se llaman gambusias, que son los que pueden comer a los caracoles. Pero no han podido sobrevivir. Entonces, ¿qué era lo más fácil? Colocar patos. Los patos sí se van a comer. Entonces, compraron patos, llevaron patos, en todo el camino les dieron a los con acta, con clases, les enseñaron entonces patos para que estén ahí y cuando los patos se reproduzcan iban a poner huevos, iban a hacer nidos, iban a salir nuevos patitos, iban a seguir comiéndose y iba a erradicarse la fasciola. Porque había mucha fasciola tanto en humanos como en animales. Al año siguiente regresan y seguía habiendo fasciola.